Hola, les damos la bienvenida a la segunda mitad del curso de Química Orgánica 102. Mi nombre es William Porcal y formo parte del grupo de docentes responsables del curso. A manera de ejemplo, en esta transparencia les resumimos los temas que tocaremos en esta segunda mitad, ¿sí? Como ser el tema compuestos heterocíclicos aromáticos y compuestos orgánicos naturales, entre ellos, con especial énfasis, los carbohidratos y los aminoácidos y péptidos. A manera de ejemplo, para resaltar la importancia de este tipo de compuestos orgánicos, aquí les mostramos si la ruta o la participación de este tipo de compuestos en rutas metabólicas, en este caso formando parte de los llamados metabolitos primarios, ¿sí? En este caso de las plantas, donde tanto los carbohidratos como los sistemas heterocíclicos y aminoácidos forman parte clave en lo que tiene que ver, en este caso, con el metabolismo de plantas, con su reproducción, ¿sí? Supervivencia y su nutrición. En particular, ¿sí? Al comienzo de esta segunda parte, eh, desarrollaremos el tema de compuestos heterocíclicos aromáticos. Y para ello lo dividiremos en tres partes. En el día de hoy veremos la primera parte, que es la introducción de compuestos heterocíclicos aromáticos. En particular, haremos énfasis en ciertos conceptos como repasar la aromaticidad, aplicada en este caso a compuestos heterocíclicos, viendo en este caso también propiedades electrónicas y ácido bases de los mismos. En particular, nos centraremos en dos tipos de compuestos heterocíclicos aromáticos. Aquellos que están formados por anillos de 5 miembros, ¿sí? Que pueden ser tanto un ciclo o sistemas benzo-condensados, o sistemas que forman heterociclos de 6 miembros. Aquí también les dejamos datos de bibliografía, en el cual pueden tener libros de textos generales de química orgánica, como algunos ya deben conocer de Química Orgánica 101, y en particular los últimos dos son libros específicos de la temática de química de heterociclos. Bien, yendo a algunas definiciones generales de los compuestos heterocíclicos, como observamos aquí a manera de ejemplo la piridina y la piperidina, podemos definir que un compuesto heterocíclico es aquel en el cual, ¿sí? Está formado un ciclo, ¿sí? Por átomos de carbono y donde al menos uno de los átomos que forma ese ciclo no es un átomo de carbono, ¿sí? Como en este caso de la piperidina o piridina tenemos presente un átomo de nitrógeno, es decir, lo que se conoce como un heteroátomo, ¿sí? En particular, en este curso y en esta parte nos vamos a centrar solamente en los compuestos heterocíclicos aromáticos, como el caso de la piridina, ¿sí? Y aquí tenemos como ejemplo de un ciclo, ¿sí? Heterocíclico completamente saturado, la piperidina. A forma de ejemplos de los compuestos heterocíclicos y resaltar la relevancia que presentan los mismos en nuestra vida cotidiana y en particular en relevancia con la química, ¿sí? Podemos encontrar múltiples funciones o que cumplen múltiples funciones, ¿sí? Estos tipos de compuestos. Como por ejemplo, ¿sí? Compuestos heterocíclicos que pueden ser utilizados para el tratamiento de las infecciones bacterianas, como los conocidos antibióticos, en este caso la penicilina G, ¿sí? O principios activos o fármacos antivirales, como el AZT o el aciclovir, ¿sí? O otro tipo de principios activos, como en este caso el omeprazol, principio activo o medicamento para el tratamiento del reflujo gástrico. También podemos encontrar sistemas heterocíclicos, por ejemplo, en alimentos, en la utilización de sistemas alimenticios, como por ejemplo el edulcorante sacarina, o por ejemplo en la cafeína. Como podemos observar rápidamente, generalmente, ¿sí? Los heteroátomos que conforman los sistemas heterocíclicos más abundantes o que encontramos tanto en la naturaleza como de síntesis, ¿sí? Principalmente están constituidos por nitrógeno, oxígeno y azufre. También podemos encontrar sistemas heterocíclicos presentes en otras moléculas o biomoléculas, ¿sí? Claves de los sistemas biológicos, como por ejemplo formando parte de aminoácidos esenciales, como en este caso el triptofano, ¿sí? También los podemos encontrar presentes en vitaminas, en este caso el ejemplo de la vitamina C. O también formando parte de sistemas como por ejemplo el sistema de porfirina, ¿sí? En este caso
complejeado con un átomo de hierro, ¿sí? Lo que conocemos como el grupo hemoglobina, fundamental para el transporte de oxígeno en la sangre, o este anillo de porfirina, en el cual forma un complejo con un átomo de magnesio, el cual es fundamental para el desarrollo fotosintético de los vegetales. También podemos encontrar los sistemas heterocíclicos formando parte de las conocidas bases nitrogenadas, las bases purínicas o pirimidínicas, ¿sí? Formando parte fundamental de la composición tanto del ADN como del ARN, ¿sí? Como se puede observar acá, ¿sí? Esas bases nitrogenadas forman junto a un azúcar y a un grupo fosfato los conocidos nucleótidos, ¿sí? Los cuales componen las hebras de ADN, y el apareamiento a través de enlaces de hidrógeno entre esas bases nitrogenadas es lo que mantiene unida esas dos hebras formando el ADN. También podemos encontrar sistemas heterocíclicos que provienen del tratamiento directo de la biomasa, es decir, podemos obtener derivados heterocíclicos como materias primas renovables. Estos derivados heterocíclicos también se utilizan y se pueden transformar en muchos otros compuestos de interés, ¿sí? De alto valor agregado en la química fina, como por ejemplo intermedios para la producción de plásticos, ¿sí? O para la producción de determinados tipos de polímeros, o también para la producción, por ejemplo, de biocombustibles. Bien, yendo ahora al tema específico de compuestos heterocíclicos aromáticos, ¿sí? Como ya lo definimos en forma amplia, ¿sí? También tenemos que mencionar que este tipo de compuestos, ¿sí? Debido a su aromaticidad, son mucho más parecidos tanto en reactividad, ¿sí? Como comportamiento de estabilidad al benceno que los alquenos. En particular, nosotros nos vamos a centrar para estudiar compuestos heterocíclicos de 5 miembros con un heteroátomo, ¿sí? Debido a su relevancia. En este caso nos vamos a centrar en el estudio del pirrol, furano y tiofeno, y también de estos sistemas heterocíclicos condensados con un anillo de benceno. En el caso de los heterociclos de 6 miembros, si bien vamos a estudiar en este caso más en profundidad el anillo de piridina, también es destacar que al igual que los anillos de 5 miembros, los anillos de 6 miembros pueden tener más de un heteroátomo presente en el ciclo, como en este caso, donde tenemos dos heteroátomos presentes, unidos entre sí, o pueden no estar unidos entre sí, como en este caso, ¿sí? Solamente por citar algunos de estos ejemplos. También podemos encontrar anillos heterocíclicos condensados al benceno. Bien, para comenzar con el repaso de algunas propiedades que ya son conocidas por ustedes, vista en el curso de Orgánica 101, una de las propiedades que define este tema es la aromaticidad, ¿sí? Para ello, de forma rápida, repasaremos cuáles eran las propiedades y los requisitos que debe cumplir un compuesto para ser aromático, es decir, ser una molécula cíclica y plana, presentar dobles enlaces conjugados o tener la presencia de orbitales p que pueden estar o libres, es decir, un carbocatión, o ocupados por un par de electrones, formando, por ejemplo, un carbanión, ¿sí? Y también deberían cumplir la regla de Huckel, ¿sí? De 4n más 2 electrones pi. Yendo al ejemplo, por ejemplo, del pirrol, ¿sí? Nosotros podemos, ¿sí? Visualizar claramente que el anillo de pirrol presenta uno, dos dobles enlaces, ¿sí? Por lo tanto, 2, 4 electrones pi, y en este caso, el heteroátomo, a través de un orbital p con un par de electrones libre, ¿sí? De forma coplanar a otro orbital p, ¿sí? Este par de electrones interviene en la aromaticidad del anillo. En estas representaciones de híbrido de resonancia podemos, ¿sí? Denotar mejor el concepto de que el par de electrones del heteroátomo nitrógeno participa en la aromaticidad del sistema pirrol, ¿sí? En este caso estamos planteando algunos de los híbridos de resonancia posibles, ¿sí? Donde en este caso el átomo de nitrógeno queda con una carga positiva, y en los diferentes átomos de carbono que forman parte del anillo de pirrol se deslocaliza una carga negativa. Más adelante veremos que esta diferenciación electrónica en el anillo heterocíclico, tanto de 5 miembros como de 6 miembros, será muy importante para poder explicar muchas de las propiedades de estos sistemas heterocíclicos. Lo mismo podemos representar con el anillo de furano, ¿sí? Nuevamente, podemos observar, es una molécula cíclica, plana, y en cuanto al par de electrones
pi, cumpliendo la regla de Huckel, vemos que nuevamente el par de electrones libre, ¿sí?, en el orbital p planar a los otros orbitales p presentes en la molécula de furano, también interviene, ¿sí?, en la aromaticidad del sistema. Diferente es la situación de la piridina, en este caso un anillo de 6, donde el sistema piridina es muy similar al sistema benceno, ¿sí? Este sistema presenta 1, 2, 3 dobles enlaces conjugados, por lo tanto es una molécula cíclica, plana y que presenta 6 electrones pi. Pero ahora vemos que la presencia de ese heteroátomo nitrógeno con un doble enlace, ¿sí?, puede deslocalizar carga hacia el átomo de nitrógeno, por lo tanto, ahora el heteroátomo queda con una densidad de carga negativa en los distintos híbridos de resonancia que se pueden formar, y claramente podemos observar que en determinadas posiciones, ¿sí?, del anillo de piridina se localiza o se concentra una carga positiva. También esta diferencial de distribución electrónica en el anillo de piridina, ¿sí?, será fundamental para poder entender, ¿sí?, reactividad del sistema. En esta transparencia, ¿sí?, un poco se resumen los conceptos, ¿sí?, de aromaticidad o las propiedades que deben tener una molécula para ser aromática, en este caso aromática heterocíclica, ¿sí? Por lo tanto, debe quedar claro que en el caso del anillo de 6 de piridina, el par de electrones libre del nitrógeno no está implicado en el sistema, ¿sí?, de aromaticidad. Por lo tanto, esto es un punto importante a tener en cuenta, ya que puede participar en otro tipo de reacciones, ¿sí? Mientras que en los anillos de 5, como el pirrol, furano o tiofeno, ¿sí?, el par de electrones libre coplanar sí interviene en la aromaticidad del sistema, por lo tanto, su participación en esa propiedad sí le impedirá su utilización electrónica en otro tipo de reacciones. Por lo cual, también ambos fenómenos sí son fundamentales a la hora de interpretar las diferentes distribuciones de carga entre los dos tipos de sistemas heterocíclicos. Bien, otra propiedad que se puede mencionar que presentan los sistemas heterocíclicos aromáticos, ¿sí?, la podemos obtener de la espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Aquí, por ejemplo, observamos, ¿sí?, las señales correspondientes al sistema heterocíclico piridina, tanto en un espectro de RMN de protón, como en la parte superior un espectro de RMN de carbono 13, ¿sí?, donde las señales, ¿sí?, si ahora recordando un poco las tablas que utilizábamos en Química Orgánica 101 de espectroscopía de RMN, claramente podemos ver que las señales que se obtienen para este tipo de sistema heterocíclico, ¿sí?, se encuentran comprendidos en la zona de aromáticos, es decir, aproximadamente entre 7 y 9 ppm. Lo mismo sucede con las señales, ¿sí?, de carbono 13 para este tipo de sistema, donde en este caso se encuentran entre aproximadamente 120 y 160 partes por millón, ¿sí?, lo que corresponde a señales típicas de sistemas aromáticos o heteroaromáticos, ¿sí? También podremos analizar que, como dijimos anteriormente, esta distribución diferencial electrónica que se da en los anillos heterocíclicos también explica propiedades como, por ejemplo, obtener 3 tipos de señales diferentes, tanto en resonancia magnética nuclear de protón como en resonancia magnética nuclear de carbono 13. Bien, otra propiedad que analizaremos de los distintos sistemas heterocíclicos es la basicidad. Esta propiedad ya ha sido mencionada y estudiada en el curso de Química Orgánica 101, por ejemplo, para el anillo de piridina, ¿sí? Pero a manera de repaso, ¿sí?, nosotros conocíamos que la basicidad, ¿sí?, de la piridina es de débil a moderada, ¿sí?, con un pKa de alrededor de 8. Ese análisis también lo podemos hacer visualizando el pKa del ácido conjugado, es decir, del catión piridinio, el cual presenta un valor de pKa de 5.2. Bien, como mencionamos anteriormente, la explicación de que la piridina, y en particular a través del par de electrones libres del átomo de nitrógeno, puede actuar como base a través de la definición de Bronsted, ¿sí?, se debe a que este par de electrones en la piridina no está interviniendo en la aromaticidad del sistema. Por lo tanto, se encuentra disponible para reaccionar con un hidrogenión
y por lo tanto protonarse actuando como base. En cambio ahora, si analizamos la basicidad del pirrol, donde sí definíamos que el par de electrones libres del heteroátomo se encuentra deslocalizándose en el anillo y formando parte de la aromaticidad del mismo, podemos a través de datos experimentales observar su muy limitada basicidad, por no decir que el derivado pirrólico no sería una base, no actuaría como base, ¿sí? Con un pK sub B mayor a 18, ¿sí? Cuando obtenemos la protonación de ese pirrol y se obtiene el ácido conjugado del catión pirrolio, podemos observar que encuentra un pK muy, muy pequeño, es decir, con valores negativos, lo cual ¿sí? Nos indica que el 99,99% ¿sí? del pirrol se encuentra bajo la forma neutra. Es decir, que en este caso la propiedad de aromaticidad y por lo tanto la posibilidad de actuar como base de ese par de electrones se ve limitada debido a la propiedad de aromaticidad del mismo. Bien, otro hecho importante que también condiciona la basicidad en este tipo de sistemas heterocíclicos, y en particular comparando sistemas heterocíclicos aromático y no aromático, como en el caso de la piridina y la piperidina, es la hibridación que presenta este tipo de heteroátomos. Por ejemplo, si vemos aquí el valor de pKsub, que en la anterior transparencia lo denotábamos en la piridina, un pKsub de 8,775, ahora podemos ver que el análogo completamente saturado, es decir, la piperidina, un heterociclo no aromático, presenta un pKsub mucho más grande, ¿sí? En lo que tiene que ver con la basicidad, si es un pKsub más pequeño, una basicidad mayor, ¿sí? Y este valor o estos valores de pKsub se pueden explicar, ¿sí? Por la diferencia de hibridación que presentan estos heteroátomos, en este caso el heteroátomo de nitrógeno, ya que en el caso de la piridina estamos frente a un heteroátomo con hibridación sp2, es decir, frente a una hibridación en el caso de la piperidina del heteroátomo de nitrógeno con hibridación sp3, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? A mayor carácter S del orbital, es decir, a un orbital más esférico, ese par de electrones, ¿sí? Se encuentra más cerca del núcleo, por lo tanto menos disponible para su reactividad, o en este caso su reacción de protonación frente a un hidrógeno, ¿sí? En el caso de un orbital sp3, con mayor carácter lobular, mayor carácter P y por lo tanto menor, ¿sí? Carácter S, esos electrones en comparación con la piridina ya no se encuentran tan cerca del núcleo y por lo tanto se encuentran más disponibles, ¿sí? Y también para llevar a cabo un mejor solapamiento de orbitales con el orbital S del hidrogenión y por lo tanto realmente realzando su basicidad, ¿sí? Bueno, hasta aquí sería la primera parte de los sistemas heterocíclicos aromáticos, con una introducción de los conceptos generales. En la próxima clase o video vamos a hablar sobre los compuestos heterocíclicos de 5 miembros, y en la última parte del tema compuestos heterocíclicos aromáticos nos centraremos en los heterocíclicos aromáticos de 6 miembros, con especial énfasis en la piridina. Gracias.